¡Hola! Me porté más seria. Bueno, es que este no es un video específicamente para los chiquitos, no es directamente para ellos, aunque es para consecuencia con ellos. Este es un video para ti que los cuidas o que los apoyas. Eh, Pueden ser los papis, pueden ser los abues, pueden ser los hermanos, pueden ser los primos, la madrina, la tía, el tío. Siempre hay diferentes personas. Y esto es para hablar un poco sobre este tema que es la importancia de que ellos aprendan el idioma, ya sea inglés o sea otra lengua que no sea su lengua madre, la importancia de que lo aprenda de la forma correcta, ¿no? En este caso, por ejemplo, estoy yo haciendo videos ya que no puedo estar con ellos practicando los ejercicios fonéticos que en clase pues podríamos llevar más, pues más fácilmente, ¿no? Podemos empezar por esta parte. La fonética significa sonido y es el sonido de nuestra voz. Es todo lo relativo a los sonidos del habla de un idioma y trata de establecer una relación biunívoca, es decir, única, entre un sonido con un símbolo o letra que lo representa de manera escrita. Esta representación escrita, que puede ser el símbolo o la letra, como lo dije, es a lo que se le llama fonema. Estos fonemas suenan diferente dependiendo del idioma. Aunque sea el mismo fonema, depende de tu idioma, suena distinto. Por ejemplo, Carol es una Carol, ¿no? En francés sería Carol y es la misma, es el mismo fonema, pero son distintos idiomas, entonces suena diferente. Los fonemas son la articulación que hacemos de los sonidos vocálicos y consonánticos en el idioma que estamos hablando. Y la fonación es todo este ejercicio muscular que hacemos cuando estamos hablando. Toda esta, pues sí, todos los músculos que estamos moviendo, eso es la fonación. La voz solo reproduce los sonidos que escucha nuestro oído. Yo no puedo emitir un sonido que no haya escuchado ya y que mi oído no se haya ya acostumbrado a reconocer, que ya lo haya almacenado. Cuando escuchamos un sonido vocálico o consonántico, es decir, de una vocal o de una consonante, lo que hacemos es almacenarlo en nuestro cerebro, reconocerlo y ya después de reconocerlo lo vamos especializando en nuestro idioma y es entonces que después podemos reproducirlo. Hay 5 partes por las que vamos pasando para poder aprender a hablar un idioma. La primera es escuchar, simplemente escuchar. La segunda es decodificar, que es como ir acomodando, más o menos. La tercera es decodificar. Decodificar es captar lo que se quiere decir. Una vez que ya se ordenó, se comprende lo que se quiere decir, se decodifica el mensaje. La cuarta es emitir un mensaje, poder expresarse a raíz de eso que se escuchó, se decodificó, se codificó, entonces es que podemos emitir un mensaje y después es que entonces finalmente aprendimos este idioma. El oído finalmente es el que va a controlar el idioma que estamos hablando, el lenguaje que estamos hablando oralmente. El niño aprende los fonemas que está escuchando, ya sea en su idioma materno o en otro idioma que está escuchando, como los bebés, por ejemplo, cuando están
escuchando, hay una etapa en los primeros meses en los que tú haces algún sonido y el bebé lo que hace justamente es esta parte de decodificar y codificar, como que empieza a querer como que almacenarlo y a tratar de prepararse para emitirlo, aunque todavía no sabe cómo, pero está en ese proceso. Entonces él empieza a hacer los mismos sonidos que tú estás haciendo. Lo que sí es que lo más importante, lo básico, el requerimiento más elemental para aprender un idioma es escucharlo. Y escucharlo durante un periodo largo de tiempo. Y entonces vamos almacenando sonidos, y todos estos fonemas los vamos guardando en algún tipo banco en nuestro cerebro. Y todo esto pasa, llegamos a tener una gran cantidad de sonidos almacenados, todavía sin haber pronunciado ni una palabra. Hasta que ya nuestro cerebro se siente preparado para poder emitirlo, es que de repente se dice. Por eso hay casos en los que los niños, por ejemplo, ya están un poco grandes en comparación con lo regular, el tiempo regular en el que otros niños empiezan a hablar, y estos niños no hablan y no hablan y no hablan y se sacan de onda a los papás a veces, y no es ni siquiera que no sepan hablar, sino que nada más no tienen ganas todavía de hablar, y entonces están como analizando más. Son de estas personas que también cuando se vuelven adultos son más como de estar analizando más las cosas antes de hablarlas y antes de decirlas. El oído se va adaptando a un rango de sonidos, agudos, graves, todos los sonidos, y va creando en el cerebro las redes neuronales que lo van a llevar a poder reproducir este sonido. Y si no escuchamos los sonidos propios del idioma que queremos aprender, va a ser imposible que podamos reproducirlo, porque ¿cómo vamos a poder hablar un idioma que no escuchamos o que no escuchamos tal cual es, ¿no? No obstante, si desde pequeños los niños aprenden estos fonemas de otro idioma, va a ser muy sencillo para ellos poder ya generar esa musculatura tanto facialmente e internamente en la parte de cuerdas vocales y todo esto, y entre las redes neuronales para poder a futuro realizar fácilmente esos sonidos, ya que los va a tener ya almacenados en su banco de fonemas cerebral. Y va a poder hablarlo como si fuera una persona nativa, porque va a haber aprendido la pronunciación exacta y precisa. Obviamente, con un maestro o maestra o personas de los cuales esté aprendiendo que hablen esa lengua como lo es, ¿no? Como es. Esta facilidad que tienen los niños cuando pequeños de aprender fácilmente tantas cosas se debe a su neuroplasticidad cerebral, que es justamente esta plasticidad cerebral que tienen sus neuronas para poder fácilmente modificarse y desarrollarse y crear más conexiones mucho más rápido que un adulto. Un adulto también lo puede hacer, también podemos hacerlo, pero no con esa rapidez con la que lo pueden hacer los niños y con esa naturalidad, digamos, porque como están en un estímulo constante, porque están aprendiendo y están queriendo conocerlo todo, es más fácil que adquieran todos los conocimientos que se les dé en cierta etapa de años, hasta que dejan de ser niños más o menos. Después pueden seguir aprendiendo, podemos seguir aprendiendo, pero ya requiere un poco más ejercicios que hagan esta estimulación cerebral en estas áreas que requerimos. La estimulación cerebral, neurocerebral, se desarrolla dependiendo de los aprendizajes que vayamos teniendo y la experiencia con esos aprendizajes. Y esta evolución cerebral que vamos teniendo se puede orientar hacia las capacidades y los objetivos que nosotros queramos. Cuando uno está adulto, pues uno puede
trabajar para enfocarse en lo que uno desea lograr, pero con los chiquitos más bien podemos buscar las herramientas para lograr capturar su atención y lograr orientarlos hacia estos caminos en los que se va a desarrollar más su neuroplasticidad. Uno puede crear más conexiones neuronales para tener más capacidades y más habilidades. Para esto, para crear esto, nos puede ayudar muchísimo la gimnasia cerebral, por ejemplo, y los ejercicios neurocognitivos. Estos ejercicios van a potenciar nuestro nivel y mejorar la capacidad de memoria, la capacidad de lenguaje y la capacidad de expresión, así como la de poner atención a las cosas. Algo que es también elemental, básico, es el ejercicio físico. El ejercicio físico como tal, hacer alguna actividad que nos active físicamente es básico porque esto va a estimular la parte del hipocampo en el cerebro, en donde se encuentra también una parte básica para poder retener cosas, que es la memorización, y por ende el agilizar la parte de memorización nos va a hacer lograr aprendizajes de mejor modo y en mayor cantidad. Y a la vez, pues los ya obtenidos anteriormente los vamos a enraizar más todavía. Esta neuroplasticidad de la que hablo, que se encuentra en adultos y chicos, pero sobre todo en chicos, y aparte es nuestro tema ahorita, los pequeños, en cuanto al idioma, es algo que debemos tomar mucho en cuenta y cuidar muchísimo, muchísimo, porque ahorita, como vulgarmente se dice, son como esponjas. Entonces, si logramos orientar bien el carrito del conocimiento que le estamos dando y logramos darnos cuenta qué tipo de aprendizaje es el que le va a funcionar más, podemos lograr muchísimo más aprendizaje del que lograríamos si no notáramos estas circunstancias. Por ejemplo, en cuanto al idioma, podemos darnos cuenta que ya ha entendido parte o que ya empieza a usarlo, o sea que ya lo está aprendiendo. Por ejemplo, a veces estoy yo en el salón y les pregunto bolsa, ¿no? Y ellos enseguida empiezan a pensar en, a ver, estoy en la clase de inglés y me está preguntando cómo se dice bolsa, entonces si todo es como rush, y alguien por ahí levanta la mano y bolsa, ¿no? ¿Sabes? Entonces, bowl, pero luego empiezan a hacer como un roll, ¿no? Que en español no lo usamos, en inglés a lo mejor suena parecido o algo así, pero empiezan a pensar en que suena con fonemas distintos a los de su idioma. Eso es empezar a trabajar con eso mentalmente, por ejemplo, con los que tienen 3 años o sin fin de palabras. Y podemos ver también, por ejemplo, con los pequeños de preescolar, que hay un avance muy significativo cuando empiezan a decir cosas, por ejemplo, Carol. Yo nunca les he dicho, díganme Carol, ¿no? Nunca, jamás. Y siempre, de repente, teacher, de repente miss, pero hay algunos, por ejemplo, que ya me dicen, teacher Carol, y ese Carol yo jamás se los he enseñado, y ellos solitos, por los sonidos de las O, R, O, que hemos hecho con otras palabras, ellos ya solitos a veces me dicen Carol. O sea, son cosas que dices, oh, están aprendiendo. Por eso es importante enseñarles las palabras como suenan, para que aprendan esas otras pronunciaciones o fonemas. Pues se les va creando este banco fonético en su cabecita, en su cerebro, que se va convirtiendo en lo que se le llama patrimonio idiomático. Y es muy importante para que pueda desarrollar y perfeccionar su lengua en ese otro idioma que está aprendiendo.
y así pues poderlo pronunciar de una manera más natural, completamente natural. Parte de aprender una lengua, importantísimo, es aprender los sonidos, conocer las palabras y saber usar su gramática. Y aunque esto podemos aprenderlo toda la vida, nunca es tarde, digamos, pues sí hay una etapa en la cual es mucho más fácil que podamos aprenderlo, que es cuando estamos pequeños. Entonces, ella en esta etapa, desde que tenemos más o menos un año hasta, yo diría que la preadolescencia, más o menos, siempre, no estoy diciendo que nada más se puede aprender a esa edad, no. Estoy diciendo que a esa edad, y sobre todo de los un año a los 8, más o menos, la neuroplasticidad es más rápida y es más plástica, digamos, sin tener que ejercitarla tanto. Cuando somos más adultos también se puede, pero necesitamos hacer otros ejercicios para que tengamos esta plasticidad más ágil. Cuando estamos chiquitos es más fácil que aprendamos tanto el léxico como la fonética, como la sintaxis. Aprendiendo estas tres cosas, parte por parte, podemos aprender súper bien un idioma. O dos, o tres, o los chiquitos ahorita podrían estar aprendiendo 3, 4 idiomas al mismo tiempo. O sea, en realidad el que un niño diga como que no entiende o que no sabe o algo, pues más bien hay que ver qué parte es la que no se le está como enseñando. A lo mejor necesita otro tipo de estímulos cerebrales para poder captar más, porque de que lo entienden, lo entienden perfectísimo, tanto los visuales como los auditivos como los kinestésicos, etcétera, ¿no? Porque hay 1000 ramas más, pero siempre hay una forma en la que se les puede enseñar mejor, si nos ponemos a especializarnos niño por niño, ¿no? O niña por niña, vaya. Pero a grandes rasgos, es por ello que hay diferentes tipos de actividades también, como a veces les dejamos una canción, como a veces les dejamos un video, como a veces les ponemos un juego, como a veces les ponemos imágenes, como a veces les ponemos nada más audios, ¿no? Tiene que haber diferentes tipos de actividades para que logren captar el mensaje según su tipo de aprendizaje. El léxico o vocabulario es un tema que, bueno, ese siempre está creciendo, siempre va avanzando y no tenemos como un rango de edad para estar aprendiendo eso, porque creo que eso es algo que todo el tiempo estamos aprendiendo. Tanto modismos, palabrillas, cosas. Por ejemplo, palabrillas. No es una palabra, pero la aprendes. Por otro lado, la sintaxis sí es algo que requiere mucho estudio para poder aplicarla bien o para saberla decir de la forma adecuada. Cuando estamos estudiando otro idioma, también es mejor de chiquitos que de grandes, porque esta parte de la sintaxis, que es cómo acomodamos, combinamos, unimos y relacionamos las palabras para poder decir lo que queremos decir, es más fácil de aprender en los primeros años de edad, así como la fonética. Para un adulto es más complicado, porque un adulto habla otro idioma, aunque trates de hablarlo con el acento de ese idioma, a lo mejor lo podemos hacer, pero bajo una práctica importante, más no naturalmente, como un niño le saldría, porque el niño no está acostumbrado todavía a ningún idioma, entonces está aprendiendo distintos fonemas y puede hablarlos todos, porque está conociendo y está aprendiendo. No tiene ya uno como completamente establecido. Por ejemplo, los pequeños están todavía construyendo su sintaxis, incluso en su idioma madre,
Por ejemplo, cuando dicen, es que es que yo no sabo, ¿no? Todavía no están, yo no sé, ¿no? O sea, todavía les falta esta parte. Y si la van aprendiendo, así como la van aprendiendo en español, lo pueden ir aprendiendo en inglés, lo pueden ir aprendiendo en francés, o sea, en lo que ellos estén viendo. Lo pueden hacer. Y así, cuando esté grande, no va a tener tanto problema para construir frases con la sintaxis correcta como podría tenerlos un adulto, ¿no? Que por ejemplo puede haber un extranjero, eh, que habla perfectamente español, por ejemplo, eh, y aún así, aunque sepa chistes, aunque sepa modismos, aunque entienda perfectamente todo lo que le estás diciendo, probablemente de repente puede decir, yo no, yo no sé, es mucho calor hoy, es mucho calor hoy, no, hace mucho calor hoy, ¿no? Tú vas a saber cómo, pero esta persona no lo va a saber, o sí lo vas a ver, pero va a decir, pero sí me entiendes, o sea, sí estoy, o sea, y sí puede saber el idioma español, pero puede entenderlo, pero la sintaxis no la va a tener apropiada. Entonces, un niño puede tener esta sintaxis apropiada. Más, con más probabilidades que un adulto que estudie el idioma, un niño tiene muchas, muchas, muchas más posibilidades, pero se las tiene que enseñar de la forma que es. Por eso es importante escuchar y decirle las cosas como está diciéndolas el monito, la muñequita, la canción, el teacher, la teacher, cómo es, cómo suena. Por eso en mis videos, por ejemplo, cuando yo me pongo a decirles fonemas o sonidos, eh, hago como sonido por sonido con ellos, por ejemplo, para decir, si les digo, cuando se les complica, por ejemplo, Thursday, si yo digo Thursday, van a decir Tuesday, Thursday, Tuesday, Tuesday, ¿no? Entonces, hasta que les digo th, 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 r, third, third, ¿no? Y hasta que estamos palabra por palabra, al final, ¿cómo es? Thursday. Y ya, ellos lo dicen como es. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Que si de repente no se acuerdan cómo es y nosotros al querer apoyarlos no buscamos el sonido literal de la palabra, a lo mejor podemos decirle es Tuesday. Y no, Tuesday es martes. Thursday es jueves. Entonces no va a estar aprendiendo ese sonido third, third, que no existe en español, pero en inglés sí, ¿no? De esta forma, cuando el niño esté aprendiendo el idioma, va a aprenderlo con la pronunciación correcta que es, y en los siguientes años, cuando esté viendo otras cosas, se le va a hacer mucho más fácil aprenderlas, muchísimo más fácil. Y a la vez, si ustedes deciden llevarlos a clases particulares de inglés, por ejemplo, o de francés, o de lo que sea, van a poder ellos aprender muchísimo más fácil todo y a hablarlo como un legítimo nativo, y súper bien lo va a hacer. Entonces, pues gracias por el apoyo, muchísimas gracias por el apoyo, y pues nada más quería comentarles esto por si puede ayudarles un poco. Para esto, recuerden que esto es importantísimo, importantísimo, para que vean cómo se pronuncian las palabras. Chequen la página del diccionario de Cambridge. Se escribe Cambridge. Ahí pones la palabra y pones Cambridge Dictionary. Así, Cambridge Dictionary. Por ejemplo, la palabra que sea, la buscas allí y allí le aprietas en donde está una bocinita y te va a decir el sonido de la palabra en inglés británico y en inglés americano. No hay más pronunciaciones más que esas. O sea, no hay otras formas. Obviamente es como si dijeras
En México, en español, en español latino, ¿cómo se dice? Pancita, panza, ¿no? Diminutivo de panza, pancita. Entonces en México te van a decir pancita, pero en mismo México, en Acapulco te van a decir la panjita, ¿no? O sea, puede variar, puede variar muchísimo, pero oficialmente, digamos, nada más hay dos pronunciaciones, que es británico y americano. Cualquiera de esas dos que pronuncien, it's perfect. Pero sí necesita ser una de esas dos para que no estén diciendo otra cosa. Y para que cuando están más grandes y hagan alguna certificación, que de hecho desde chiquitos pueden empezar a estudiar para una certificación, para que puedan obtenerla necesitan entender el idioma inglés británico y el inglés americano, sobre todo el británico. Pero pues ahí ya es decisión de cada quien, ¿no? Bueno, yo previendo por si tienen planes a futuro para que sean unos masters en otro idioma sus peques. Pero, pues bueno, cualquier cosa pueden pedirnos apoyo a sus maestros. Y pues todo. Es todo por este video. Gracias por su atención. Bye. See you.